Muy buenos días y bienvenidos todos a la iglesia Forest Hill. Encantado como siempre que están con nosotros alabando al Señor. Y iglesia, les quiero decir algo. Me fascina cuando escucho la voz de la iglesia cantando todos juntos. Siempre me mueve. Qué bendición que están con nosotros. Seguimos esta semana y bueno, la semana pasada terminamos una serie. Y esa serie fue la realización de quién nosotros somos en Cristo Jesús, pero también el entendimiento que si estamos bien no por la vista del mundo, sino por la vista de Dios. El bienestar depende del intento de Dios y de la redención de Dios en Cristo Jesús. Y no solamente eso, no nos vamos a ver como nos ve el mundo, nos vamos a ver como Dios nos ve. Ahora para esta serie, como vieron, nos estamos enfocando en las relaciones. En Cristo nosotros tenemos un gran llamado de reflejar no solamente el carácter de Dios, de Jesús, pero también su naturaleza. Constantemente tenemos tantos testimonios de relaciones que están constantemente quebrantadas, desorientadas, distorsionadas y destruidas en el mundo. Yo estoy seguro que si yo fuera a hablar con cada uno de ustedes, ustedes me podían dar mucho más demostraciones de relaciones malas que han visto en su vida que relaciones que son buenas. Como hijos de Dios, redimidos en Jesús, no estamos liderando y amando como Cristo nos llama a ser, como extensión de su cuerpo. En esta serie queremos mejorar la calidad de sus relaciones y permitir que el testimonio adecuado de sus vidas en Cristo Jesús se pueda experimentar a través de cada persona que cruce su camino. Que la sal sí se pueda probar a través del testimonio de su vida. Que la luz pueda resplandecer en las áreas de oscuridad que nos rodea mientras que estamos conviviendo en comunidad. Hoy vamos a hacer eso empezando con liderar con humildad. Liderar con humildad es una vida de amor entregada en servicio con consideración primario para los demás. En reverencia de la palabra de Dios, les pido que por favor se pongan de pie. Vamos a estar en el libro de Efesios a través de esta serie sobre relaciones. Pablo le escribe a la iglesia, a la ciudad de los Efesios, a la iglesia de los Efesios, y nos da mucha información, muchos principios y verdades sobre cómo estar en relación. Efesios 5, versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 4, 1 al 3. Por eso, empecé mal. Efesios 5, versículo 1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ahora versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La palabra de Dios, por favor, tomen su asiento. Quiero empezar con una definición de liderazgo. Y la mejor definición que hay para liderazgo se encuentra en Mateo, capítulo 20, versículo 26 al 27. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Jesús cambia la perspectiva total de lo que es el liderazgo. O sea, no es
no es buscar que los demás nos sirvan a nosotros, sino es servir en beneficio para los demás. Yo no voy a ejercer autoridad, influencia. Liderazgo no es que ustedes hagan lo que yo digo para mi beneficio, sino es hacer todo para el beneficio de los demás. Si quiero ser grande, si quiero estar a la cima, tengo que ser un servidor para el beneficio de los demás. Definición de humildad se encuentra también en Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, y aquí viene la definición, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea que yo no voy a vivir para mi interés. Ahora, es importante saber esto, que solamente porque yo considero a los demás superiores a mí, no va a minimizar mi valor como persona. No va a minimizar quién yo soy en Cristo Jesús. Cuando miramos liderar con humildad, esta humildad es una postura del alma. Es la realización que vive que yo no soy más importante que las otras personas. Tú ves, todos hemos caído corto delante de Dios. Todos somos igual al pie de la cruz. Pues entonces, liderar con humildad es ser un sirviente que procura el beneficio de los demás. Efesios nos enseña no solamente por qué es así, pero cómo es que nosotros podemos llevar esto a cabo diariamente. Vemos en el capítulo 5, versículo 1 al 2, que Pablo nos está animando que imitemos a Dios, que imitemos a Jesús. Ser hijos de Dios, esto no solamente es un título. Ser hijo de Dios es un estilo de vida. Es una vida que imita la totalidad de quién fue Cristo Jesús mientras que Él vivió aquí en la tierra. ¿Y cómo fue que vivió Jesús? Efesios nos dice que Jesús dio su vida como una ofrenda fragante. Ese es el evangelio, ¿no? Que en nuestro pecado no hay nada que nosotros podemos hacer para llegar o tener una relación con Dios. Nosotros tenemos que pagar ese gran precio del pecado con nuestras vidas. Pero Jesús vivió esa vida perfecta y Él entregó su vida por nosotros. Ahora, si nosotros nos arrepentimos y creemos y seguimos a Cristo Jesús y recibimos la gracia y misericordia de Dios a través de Jesús, pues entonces nuestra deuda ha sido pagada. Esta demostración de Jesús nos exige una vida donde nos entregamos como Cristo se entregó. Que nosotros nos entregamos de la misma manera por el beneficio de mi prójimo, por el beneficio de la persona que está a mi alrededor. Voy a imitar a Jesús. Él se entregó autoridad hacia el Padre para el beneficio de los demás. Él se bajó. Y nosotros estamos llamados a imitarlo de la misma forma. Imitar a Jesús desarrolla una humildad en nosotros. Y esto es la llave maestra para toda relación que nosotros tenemos. Toda relación que puede cruzar nuestro camino, si queremos la llave de una relación adecuada, es a través de esa humildad, de liderar con humildad, de imitar a Jesús. Y cuando hacemos eso, como dice Efesios, dice que es un fragante para el Señor. O sea que es una alabanza hacia el Señor. Y como dije la semana pasada, alabar no es solamente venir aquí el domingo a escuchar unas canciones, cantar unas canciones y escuchar la palabra de Dios, sino una alabanza es un estilo de vida diariamente que impacta a todas las personas que nos rodean. Que cuando imitamos a Jesús es una fragancia de alabanza hacia Dios el Padre. Y esto demuestra una gran reverencia a Dios. Y esa reverencia es someternos los unos a los otros.
La reverencia es un honor, un respeto que se siente profundamente, pero que se demuestra externamente. Esta reverencia de Dios es asumir nuestra identidad en Cristo Jesús. Un real sacerdocio, un embajador, un portavoz, una extensión del cuerpo de Cristo Jesús, hijos de Dios, comisionado en comisión. Estos roles informan todos otros roles de nuestras vidas. La reverencia hacia Dios demuestra nuestra voluntad de morir voluntariamente a nosotros mismos y obedecer sus mandamientos. O sea que al morir yo mismo, yo no me voy a enfocar en lo que yo deseo. Gálatas 2:20 dice que he sido crucificado en Cristo y ahora Cristo vive en mí. O sea que yo, al entregarme a Cristo Jesús, he sido crucificado con Él. No soy yo quien vive, sino que Cristo vive a través de mí. Mi reverencia ahora informa mi vida. Ya no soy quien vive. Ya no son mis deseos, mis pasiones, mis metas, mis caprichos, a menos que estén informados por la voluntad de Dios. Todo rol en mi vida es promovido por Cristo que vive dentro y a través de mí. Hermanos y hermanas, si sigues a Cristo Jesús por comodidades, te tengo malas noticias. Te vas a quedar esperando. Jesús no murió por tus circunstancias. Jesús murió, vivió, murió y resucitó por tu eternidad. Si tú estudias a todos los apóstoles murieron horrorosamente. El único que vio vejez fue Juan y se quedó solo, aislado en la isla de Patmos. Ahora no me escuchen mal. Hay grandes beneficios en rendir nuestras vidas a Cristo Jesús. Pero tenemos que entender que no es la bendición o el beneficio que tú siempre piensas o quieres. Nos llama a obedecer sus mandamientos. Muchas veces pensamos en estas reglas. Ay, Dios mío, hay tantas reglas. Pero la realidad es que el gran mandamiento es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y amar a nuestro vecino como Jesús nos amó a nosotros. Lo voy a considerar más importante que yo. Voy a obrar por su beneficio. Voy a entregar a mi vida todos los días para imitar a Dios en reverencia a Dios. Voy a no solamente compartir el evangelio, voy a vivir el evangelio. Ser sal que se pueda probar, ser luz que se pueda sentir y hacer discípulos. Jesús nos pide, nos llama, nos exige a vivir la vida que Él vivió. La misma vida que Jesús vivió, Él nos está pidiendo a nosotros a imitarlo a Él de la misma forma. O sea que Dios no nos está exigiendo hacer algo que Él ya no hizo. ¿Cómo hacemos esto? Muy buena pregunta. Unidad del Espíritu a través de la paz. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Vivimos como Jesús, imitamos a Jesús y Jesús vive a través de nosotros para shalom. Hemos hablado de esa palabra antes hebrea, que significa paz. Pero no es paz como tú piensas. No es paz como tú esperas. Típicamente cuando deseamos y buscamos paz, queremos paz para nuestras circunstancias. Pero esta paz, shalom, significa algo mucho más profundo. Es estar entero, completo en Dios. Es estar sin falta ninguna internamente en mi relación con Cristo Jesús. Es estar completo y unido al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Y Dios, el Espíritu Santo, mora y vive a través de nosotros. Jesús vive a través de nosotros. Y ahora lo que sucede es lo siguiente. No solamente te impacta a ti, pero ahora empieza a impactar a las personas que están alrededor de ti. Ahora es que Dios empieza a impactar las circunstancias del mundo.
pero Dios lo quiere hacer primeramente a través del alma del hombre. Por eso es tan importante permitir que Cristo viva a través de ti, viviendo el evangelio, compartiéndolo, haciendo discípulos, y así es que nuestras circunstancias van cambiando. Liderar con humildad es una vida de amor, entregada en servicio, consideración primario hacia los demás. Imitando a Jesús, con reverencia a Dios, brinda el espíritu de la paz que restaura y permite relaciones saludables. Ven cómo todo se conecta junto. Me puse a pensar, mientras que preparaba este mensaje, sobre una ilustración que pueda revelar muy bien qué es liderar con humildad. Las ilustraciones siempre nos ayudan a nosotros a entender quizás más profundo la verdad espiritual que Dios nos está dando. Pero la mejor ilustración nos las dio Jesús, Él mismo. Les quiero leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como que algo que fuera a aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Jesús es Dios. Se bajó del reino de los cielos, rindió toda autoridad, toda influencia, todo poder, y se hizo lo más bajo, un ser humano, y se entregó como siervo y vivió todo dolor, todo sufrimiento en separación de Dios el Padre y el Espíritu Santo, y se entregó como sacrificio perfecto, como un ladrón, y tomó sobre él todo condena del pecado. Lo rindió todo para ser siervo para nosotros. Y ahora que nosotros podemos recibir a Cristo Jesús, la gracia y la misericordia de Dios en Jesús, y lo recibimos todo en Jesús, tenemos la oportunidad de responder de la misma forma. Rendirlo todo, rendir este mundo, entregarnos como siervos para que los demás conozcan a Jesús a través de nosotros. La vida verdadera por la cual que Dios nos llama a todos, nos creó a todos para poder obtener en Él, en unión con Él. Por lo tanto, como dicen Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 15, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Yo fui un atleta por muchos años y mi deporte era el baloncesto. Y yo practicaba en la mañana, al mediodía, por la noche. Iba a mi práctica de la escuela superior y después iba por la noche al atardecer y hasta jugaba hasta medianoche.
todo lo que yo hacía era el baloncesto, los practicaba tanto y tanto y tanto, que hasta se convirtió en parte de mi naturaleza. Hasta me dio la bendición de poder recibir una beca para pagar mis estudios. Liderar en humildad es similar. Lo tienes que poner en práctica. Mientras que lo pones en práctica, en conjunto con el Espíritu Santo, Dios va cambiando tu naturaleza. Y por él liderar en humildad, llegas al punto que no lo tienes que pensar, porque lo estás practicando y haciendo tanto que te sale inmediatamente, no importando la circunstancia. Tuve un amigo que me llamó mientras que yo estaba preparando este mensaje y me cuenta sobre algo horroroso que le sucedió. Él tiene una hija que ya que es una teenager. Y bueno, pues algo horroroso, malísimo le sucedió a ella cuando ella era una jovencita. Y se lo vino a contar ahora lo que le sucedió. Y como padre, mi corazón se me bajó en el estómago porque yo tengo 4 hijas. Y lo que le sucedió fue algo feísimo. Y mientras él que me está hablando, me está confesando, me estoy quebrantando ahí con él. Y él me dijo: Jonathan, la verdad quiero ir y quiero reventar a la persona que le hizo lo que le hizo. Lo quiero arrastrar a puños. La ira en él estaba subiendo. Y si soy honesto, la ira en mí también estaba subiendo. Pero después me dice que se encontró con la persona. Y tan pronto que encontró a la persona, de inmediatamente lo abrazó. Lo perdonó. Y la persona quebrantada llorando dijo: no sé por qué me estás perdonando. Y mi amigo empezó a compartir el evangelio con él. Hablar vida en su vida. Se levantó la próxima mañana y me dijo que se sentía mal. Porque no sabe por qué no reventó a ese muchacho por lo que le hizo a su hija. No sabe por qué no lo castigó. Y al tiempo que me estaba contando esto, yo no sabía qué decirle, honestamente. Pero cuando terminé mi mensaje, el viernes, lo llamé para atrás. Y le dije: varón, tú has practicado tanto imitar a Dios, en reverencia a Él, y buscar la unidad y permitir que el Espíritu Santo y Cristo obre a través de ti tanto y tanto y tanto, que es parte de tu naturaleza. No lo tienes que pensar, lo vas a vivir. Especialmente en una de las situaciones más difíciles que me puedo imaginar que una persona pueda vivir. Tú lo hiciste. Y fue un testimonio para mí. Y informó este mensaje que yo voy a predicar este domingo. Porque tú lo viviste. Hermanos y hermanas, tenemos un gran llamado. Y estar en relaciones no es fácil. Es muy, muy difícil. Imitar a Dios en reverencia a Él. Buscar unión a través del Espíritu. Es posible. Jesús lo hizo. Lo vivió. Y ahora que tú has sido crucificado en Cristo Jesús, Jesús lo quiere seguir viviendo a través de ti. Si lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo a través de ti. Pero lo tenemos que poner en práctica. Tenemos que permitir que Dios sea Dios en medio de toda circunstancia, toda tormenta, toda cosa que es tan difícil, que siempre tiene que ver con las relaciones. Es un gran, gran llamado. Y Dios va a obrar milagrosamente a través de ti. Y el testimonio va a ser tan salado, tan brillante, que cuando salgamos al mundo, la gente va a poder saber que tú eres un cristiano. Porque es evidente, porque eres diferente, eres santo, eres apartado, porque estás imitando a tu Dios.